Amigos responsables de este país y de lo que está sucediendo, hoy traemos una cápsula de conocimiento histórico de este país que es una joya. Esta se debería de ir a un loop, a un museo, a que lo pongan una y otra vez. ¿Recuerdan ese video del señor Tlatoani, del señor emperador, donde decía, eh, refinar, sacar petróleo, no refinar, sacar petróleo es muy fácil, es como meter un popote, o sea, hacer un hoyo, meter un popote y ¡pum! Sale el petróleo y es una cosa muy fácil. Y que además fue uno de sus spots pagados por el pueblo. Bueno, evidentemente, ya saben que los políticos no pagan nada con su bolsa, sino eso era de esos spots que todavía se pagan a costillas de nuestro erario. Bueno, pues así se aventó varias puntadas, ¿no? Recorrió algunos estados del sur sureste del país donde, claro, primero los pobres y que los pobres, el pueblo bueno, recuerden, es el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, que ellos hagan las carreteras y como si fuese un experto, como decía el Popote, casi se ponía a hablar del grosor del concreto y qué bonitas carreteras artesanales. ¿Y qué fue? ¿Qué ha sido? ¿Qué, digamos, si tuviéramos que hacer, nosotros no, peritos no, 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 porque los peritos pueden ser neoliberales. Si peritos tuvieran que evaluar o la realidad, esas carreteras a estas alturas del sexenio, ¿qué nos diría, maestro, gran arquitecto Aminada? Mira, la verdad es que esta es una de las desgracias porque lo que hace el gobierno es, o lo que hace el presidente, y por lo que no podemos volver a votar por Morena, es por este desprecio que tiene del conocimiento y este desprecio que tiene por la técnica, ¿no? Porque lamentablemente parecería que existen realmente los arquitectos descalzos, existen realmente todos los que con la autoconstrucción pueden hacer grandes obras, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente tú necesitas una formación humanística, cultural, técnica, para que puedas delimitar espacios. O sea, los que somos arquitectos lo sabemos. O sea, tienes que desarrollar tu profesión y en ese sentido tú, pues realmente puedes transformar y puedes establecer, pues ahora sí que las obras que realmente satisfagan tus necesidades, que satisfagan la interconexión de los espacios, todo eso es lo que se tiene que hacer en esta carrera, ¿no? Ah, pero como el señor desprecia a los arquitectos y a los ingenieros y a otras profesiones, porque dice, pues que cobramos, porque dice que a veces pues tenemos un nivel de vida más alto que el pueblo bueno y pobre que es el que lo apoya. Entonces, lamentablemente, pues se dedicó a ese tipo de menciones de pues despreciar justamente el conocimiento de la técnica, y no solo eso, sino que les dio presupuesto para que empezaran a inventar cómo hacer carreteras, para que empezaran a inventar cómo se hacen todo lo que serían los trazos, que pues por lo menos tendrías que saber que en topografía pues tú tienes que hacer un estudio de cómo está el terreno, de cómo está el subsuelo, de cuál es la capacidad de carga, de cuál es el tráfico que va a tener, etcétera, etcétera. Todas esas cosas dijeron, no, eso no importa, hagamos carreteras que en la primer lluvia se erosionaron, que fueron un tiradero de dinero, que realmente no beneficiaron a las comunidades que siguen igual de incomunicadas que siempre, que no sirvieron para que mejorara el nivel de vida de la gente que vive ahí porque sigue igual de marginada y aislada. Y bueno, pero les hace creer que ellos pueden, cuando realmente lo que necesitas es tener el apoyo y la asesoría técnica de gente capaz para que puedas salir adelante con una mejor infraestructura y una mejor vida. No, no lo puedo creer, no, no puedo creer lo que me estás diciendo, mira, yo creo que me estás mintiendo como parte de las fake news de los conservadores, de los neoliberales que perdieron sus privilegios. ¿A poco, Fer? ¿Tú crees que yo no creo ni siquiera que se hayan cuarteado esas carreteras, ¿o sí, mi querido Fer? No, como que se cuarteó el gallito feliz de AMLO, porque había unas que tenían ahí como su rostro apachurrado. Sí, es cierto, había unas que pusieron su Probablemente rostro. se le volaron el gallito feliz, ¿no? A ver, esto es una tomada de pelo, ¿no? Lo que dice Aminadab es muy cierto y además es muy preocupante. Este programa que se inventaron quería detonar una serie de empleos en las regiones, pero ustedes veían en los lugares en donde se implementaron, tomo el caso de San Antonio, Sinicagua y San Juan Atepec, en donde se inauguran
caminos de concreto hechos por la gente de esos municipios. El gobierno les envió dinero, el pueblo bueno manejó el dinero, supuestamente se reactiva la economía, se hace el camino a mano y le llaman carreteras artesanales. No utilizan empresas contratistas ni maquinaria sofisticada y además lo que hace este modelo es muy simple, quita a las grandes constructoras, pone subsidios, da recursos a estos municipios para que se hagan caso de la infraestructura, pero se olvidan de algo que dijo Aminadab, que es muy importante, ¿no? Que es la cimentación, los estudios de cálculo de cimentación, los estudios de mecánica de suelo, los estudios de geofísica, calcular la estructura, todo eso, pues yo sé que es muy tecnócrata y suena muy neoliberal, pero eso ayuda a que no se pierdan vidas, a que no se destruyan las carreteras y a que si alguna persona está manejando desafortunadamente por esa región, pues no se vaya hacia el abismo porque se resbala. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Pues que se fragmentan, que no funcionan, o las casas o las construcciones que hacen que terminan después colapsándose al primer sismo, porque no pueden generar un estudio serio que permita la buena cimentación para que no se deslave y no se lo lleven en la siguiente catástrofe o en el siguiente terremoto o lo que sea que pueda ocurrir en esas regiones que evidentemente tienen una condición de suelos muy sísmica. En Pero eso es alguno muy de los neoliberal. programas, Fer, no me acuerdo si en La Disidencia o en Cena de Grillos, decíamos, recordaba la familia que murió en aquel socavón, padre e hijo, en Morelos. Y eso después fue una historia que se repitió un par de veces en diferentes partes del país con socavones. Y decíamos, es que la corrupción mata. Es que cuando haces cuando el dinero no se destina correctamente, la corrupción cuesta vidas. Y yo me acuerdo, mi querido Friedman, mi querido Fergal, no, tú te debes de acordar de esta anécdota de Friedman en algún lugar de Asia, donde le dice, llega y ve, oigan, pues, ¿por qué están haciendo esta carretera? ¿Por qué no meten maquinaria? ¿Por qué? No, no, porque así damos más empleo. Bueno, pues entonces no usen palas, denles cucharas, cucharas soperas, y vas a usar más chinos, cabrón, ¿no? O sea, yo creo que López escuchó eso y dijo, no, tiene sentido, vamos a darles eh, pues a lo mejor una palita más chiquita y las soperas, cabrón, y que con eso le damos más empleos a chiapanecos y a gente de Oaxaca y vendemos todo el tema de que también generamos empleo. O sea, es un gobierno estrictamente demagógico. Aminadab cierra esta cápsula 15 segundos. Mira, el gran problema que no acabamos de entender es que es una cultura, la cultura del, yo contrato, en lugar de contratarme un arquitecto que me va a cobrar por hacerme un proyecto, me consigo un maestro albañil que me haga un cuartito y al rato a un lado me hace un bañito y así es como muchas veces queremos resolver las cosas cuando no le damos realmente una pensada, una solución real que incremente el valor, que valga la pena, que sea mucho más agradable, vivible, habitable, etcétera, etcétera, ¿no? Porque fíjate, lamentablemente, hasta los incas tenían mejores técnicas para construir. Los caminos que hacían esos indígenas han durado miles de años y han durado justamente porque tenían la técnica para construirlos, porque sabían cómo se hacían. No eran el pueblo bueno que se aventaba a ver cómo hacían las cosas. Y lamentablemente aquí le hacen creer a la gente que sembrar huehuetes en Reforma va a dar resultados. Pues no, pues así no se puede. Fer, la frase matona para cerrar esta cápsula. Sí, cuando desprecias la técnica en función del populismo y la ignorancia, pues tienes la muerte. Por eso no votes por Morena. Bueno, pues cerramos esta cápsula con la que teníamos que hablar un poquito, porque van a ser muchas cápsulas de la infraestructura del bienestar, que pues es otra tomada de pelo y por la que la gente sigue diciendo, pero es el gobierno que ha hecho grandes obras. ¿Y dónde estaba el prianismo? ¿Dónde estaban las obras? Pues en 11 líneas de metro que no se caen, en puentes como el Baluarte o los Solidaridad en Guerrero y tantas obras que no se caen y que ahí siguen porque estuvieron bien hechas.
De eso vamos a seguir hablando en las siguientes cápsulas, por eso no hay que darle ni un solo voto a Morena y sus aliados.